crecer en el pequeño pueblo de Millbrook. Nuestra casa de 2 pisos no era gran cosa a la vista, pero era nuestro hogar. Mis padres, ambos maestros en la escuela local, se aseguraron de que mi hermana Jen y yo nunca careciéramos de nada, incluso si no nadábamos en lujos. Tenían esa habilidad de estirar el salario de profesores para que todo funcionara, y de alguna manera siempre lo lograban. Jane era mi hermana mayor, mi mejor amiga y todo lo que yo no era. Mientras que yo prefería la compañía silenciosa de los libros y mis cuadernos de dibujo, ella era como un cohete de fuegos artificiales que iluminaba cada habitación a la que entraba. Todavía puedo imaginarnos de niñas, trepando al viejo roble en el patio trasero e inventando historias descabelladas sobre ser exploradoras o princesas de la realeza. Aquellos eran tiempos más simples, antes de que nuestros caminos comenzaran a separarse. A medida que crecíamos, las diferencias entre nosotras se hacían más notorias. Jen era todo lo que yo no era, extrovertida, talentosa y aparentemente perfecta en todos los sentidos. Escribía poesía que hacía llorar a nuestra profesora de inglés, protagonizaba todas las obras escolares y aún así encontraba tiempo para ser la estrella del equipo de baloncesto. Mientras tanto, yo simplemente estaba ahí, la callada, la que prefería pasar el recreo en la biblioteca con un libro en vez de la cafetería llena de gente. Mis padres nunca mostraron favoritismos, al menos no abiertamente. Celebraban los logros de Jen con el mismo entusiasmo que demostraban por mis calificaciones decentes y mis silenciosos logros. Pero siempre existió ese entendimiento tácito de que Jen estaba destinada a cosas más grandes. Cuando empezaron a llegar las cartas de admisión universitaria, no fue sorpresa que aceptaran a Jen en la Universidad Riverside, una de las más prestigiosas del estado. Todavía recuerdo el día en que recibió su carta. Mamá y papá no paraban de llorar de alegría. «Nuestra bebé va a Riverside», exclamó mi madre, abrazando fuerte a Jen. «Siempre supimos que eras especial». Papá ya estaba al teléfono llamando a los parientes. ¿Te enteraste? Jen entró a Riverside con beca académica completa. Ese fue el inicio de la verdadera brecha entre nosotras, no porque dejáramos de querernos, sino porque la vida tiene esa forma de llevar a la gente en direcciones distintas. Jane se mudó a la ciudad y yo me quedé, todavía en nuestra casa de infancia, tratando de descubrir quién se suponía que debía ser. Poco sabía yo entonces que el vínculo entre hermanas se pondría a prueba de formas que nunca habría imaginado, que un solo anillo dorado lo destrozaría todo y me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre la familia, la confianza y el perdón. Las llamadas telefónicas de Jen se convirtieron en un ritual semanal de historias de éxitos y logros. Cada vez me sentaba a la mesa de la cocina viendo cómo la cara de mamá se iluminaba mientras Jen compartía su última hazaña en Riverside. ¿Lo oíste?, decía mamá, entusiasmada con quien quisiera escuchar. El trabajo de investigación de Jen se publicó en la revista de psicología de la universidad. Y apenas va en segundo año. Y mantiene un promedio de 4.0 mientras hace toda esa investigación extra, agregaba papá. Esa es nuestra niña. Pasé esos 2 años después de la preparatoria trabajando en la cafetería local, ahorrando lo que podía para inscribirme en la universidad comunitaria. Cuando al fin me matriculé en el Community College de Millbrook, mis padres lograron esbozar una sonrisa. «Está bien, cariño», dijeron, sin mucho entusiasmo. «No es Riverside, pero es algo». ¿Sabías que Jen salió otra vez en la televisión local ayer?, anunció mamá durante la cena una noche. La entrevistaron sobre su investigación en desarrollo infantil. Se veía tan profesional. «Genial», murmuré, empujando los guisantes alrededor de mi plato. Yo me esforzaba en mis estudios, de verdad. Pero, de alguna manera, sacar ahí en Introducción a los negocios no se comparaba con los artículos publicados de Jen y sus apariciones en televisión. Mis logros eran como la luz de una vela al lado de un foco de escenario. Después de graduarme, la realidad me golpeó con fuerza.
Mientras Jen ya se destacaba en el Centro Médico Preston, considerada una estrella en ascenso en el departamento de psicología, yo andaba repartiendo currículums en negocios locales sin recibir ninguna llamada. Así fue como terminé trabajando en la tienda de mi tía Sarah como asistente administrativa. Me contrató con esa mirada de lástima a la que ya me estaba acostumbrando. Es solo temporal, dijo la tía Sarah mostrándome el lugar, hasta que encuentres algo más acorde con alguien con un título. Entonces llegó la noticia que lo cambió todo. Jen llamó un domingo por la noche, su voz rebosaba de emoción. Mamá, papá, conocí a alguien. Chilló por el altavoz. Se llama Michael y es abogado en Blackwell & Associates. Su familia posee la mitad de los edificios del centro. Vi a mis padres intercambiar miradas cómplices de aprobación. Por supuesto que Jen encontraría a alguien tan exitoso como ella. Me llevará a París el mes que viene, continuó Jen. Su familia tiene un apartamento allá, ¿pueden creerlo? Eso es maravilloso, cariño, exclamó mamá, mientras papá sonreía orgulloso. Yo estaba ahí con mi viejo pantalón de chándal, aún viviendo en mi habitación de la infancia, ganando el salario mínimo en la tienda de mi tía. El contraste no podía ser más evidente, Jen, la psicóloga exitosa que salía con un abogado adinerado, y yo, la hermana fracasada que no lograba encaminar su vida. ¿Cuándo lo conoceremos?, preguntó mamá ansiosa. Pronto. Este fin de semana me va a llevar a ese nuevo restaurante francés, pero quizá la semana que viene podamos ir a cenar. Me excusé de la cocina antes de que pudieran ver las lágrimas que se me asomaban. No es que no estuviera feliz por Jen, sí lo estaba. Pero cada uno de sus triunfos parecía resaltar mis fracasos. Cada paso que ella daba hacia adelante era como si a mí me empujaran 2 pasos atrás en comparación. Los días festivos se convirtieron en una muestra de la emocionante vida de Jen. Entraba a casa de mis padres como una celebridad, con historias de clientes importantes, sesiones de terapia revolucionarias y citas glamorosas con Mako. Y entonces, el mismo director ejecutivo me agradeció frente a toda la junta. Decía ella durante la cena de Acción de Gracias, mientras yo pasaba el puré de papas en silencio. Cuéntales lo de la conferencia en Boston, cariño, la animaba mamá, radiante. Yo me sentaba en la mesa con mi uniforme de la tienda, sin poderme mudar de la habitación de mi infancia porque con mi sueldo mínimo no alcanzaba para un alquiler. Ni siquiera el descuento de empleada en la tienda de mi tía me ayudaba a ahorrar lo suficiente para independizarme. Luego llegó el anuncio que todos sabíamos que llegaría. Fue durante la cena de Navidad cuando Jen se levantó, con Michael a su lado, ambos sonriendo de oreja a oreja. «Nos vamos a casar», chilló, extendiendo la mano izquierda para mostrar un deslumbrante anillo de oro con un diamante que reflejaba cada rayo de luz del cuarto. «Ha estado en mi familia por generaciones», explicó Michael con orgullo. «Mi bisabuelo se lo dio a mi bisabuela en 1925. Mamá rompió a llorar de alegría, papá destapó su mejor botella de vino y yo fingí una sonrisa mientras sentía un nudo pesado en el estómago. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos de boda. Jen estaba en casa de mis padres constantemente, convirtiendo nuestro hogar modesto en el centro de organización de la boda. Cada superficie parecía cubierta de revistas nupciales, muestras de colores y listas de invitados. Un sábado de inicios de primavera tuve un día libre poco frecuente. Estaba desparramada en mi cama, leyendo mi gastada copia de Orgullo y Prejuicio, cuando escuché a Jen y a mamá en el jardín bajo mi ventana. «Estas rosas quedarán perfectas para la recepción», decía Jen. «Deberíamos plantar más a lo largo de esta cerca». «Ten cuidado con tu anillo, cariño», advirtió mamá. «Estas espinas se enganchan en todo». «Tienes razón», respondió Jen. «Este guante se sigue atascando. Lo dejaré aquí en la banca por ahora». Volví a mi libro, escuchando a medias su charla sobre arreglos florales y diseños de mesa. El sol de la tarde se filtraba cálido por mi ventana y estaba por llegar a mi parte favorita cuando oí la voz de mamá.
Deberíamos comprar más fertilizantes si vamos a plantar tantas rosas nuevas. ¿Vamos al vivero? Buena idea, dijo Jane. Chris, vamos a la tienda, volvemos pronto. Murmuré alguna respuesta, demasiado concentrada en mi lectura para prestar atención. La casa se quedó en silencio, salvo por el canto distante de los pájaros en el jardín. Pero al volver, la tranquilidad se rompió con la voz frenética de Jane. Mamá, mamá, el anillo ha desaparecido. Levanté la mirada de mi libro al oír los gritos. Por mi ventana, vi a Jane y a mamá buscando desesperadas alrededor de la banca de madera, apartando herramientas de jardinería y macetas. Lo dejé justo aquí, la voz de Jane subía de tono, presa del pánico. Lo puse exactamente en la banca. No te preocupes, cariño, lo encontraremos, la consoló mamá, aunque se notaba la angustia en su voz. Tiene que estar aquí en alguna parte. Buscaron hasta que empezó a anochecer, revisando cada centímetro del jardín, pero el anillo no apareció. Fue entonces cuando noté algo en sus miradas cuando levantaron la vista hacia mi ventana, un brillo de sospecha que pronto se convertiría en algo mucho más oscuro. Con manos temblorosas, Jane marcó el número de Mako. Pude oír la voz de él desde el otro lado de la habitación, cada vez más fuerte con cada palabra. ¿Cómo que lo perdiste? Tronó su voz por el altavoz. Ese anillo ha estado en mi familia durante 4 generaciones. Mi bisabuela lo llevó durante 2 guerras mundiales. Lo siento mucho, sollozó Jane. Lo encontraremos, lo prometo. Más te vale encontrarlo, su furia era escalofriante. No me importa lo que tengas que hacer, ese anillo no se puede reemplazar. Después de colgar, Jane se volvió hacia mí con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Tú lo tomaste, ¿verdad? ¿Qué? Sentí como si me hubieran abofeteado. Jane, estaba en mi habitación todo el tiempo. Exacto. Tú eras la única aquí, me gritó, con el rímel corriéndole por las mejillas. Siempre has estado celosa de mí. Mamá dio un paso al frente, con la cara seria. Cristina, si tomaste el anillo, devuélvelo ahora mismo. No he tomado nada, mi voz se quebró. Lo juro. Entonces no te molestará que registremos tu habitación, dijo papá, ya subiendo las escaleras. Lo seguí, impotente, mientras destrozaban mi cuarto. Revolvieron mis cajones, vaciaron mi caja de joyas, voltearon el colchón y volcaron mi bolso. Los libros cayeron al suelo, mi ropa quedó esparcida y hasta leyeron mi diario página por página. Tiene que estar aquí en alguna parte, murmuró Jane, arrojando mis suéteres al piso. Horas de búsqueda se convirtieron en días, luego en una semana. Cada día las acusaciones se volvían más feroces. Solo admítelo, me enfrentó Jane una mañana en la cocina. Todos sabemos que lo tomaste porque estás celosa. No soportas que yo me case mientras tú ni siquiera consigues una cita. Jane, por favor. Mírate. Escupió. 27 años, viviendo con mamá y papá, trabajando en un trabajo patético que la tía Sarah te dio por lástima. Eres una perdedora, Cristina, y no soportaste verme feliz. Mamá estaba en la puerta con los brazos cruzados. Vamos a llamar a la policía si no lo devuelves. Adelante, les grité, al fin rompiendo. Háganlo. No tengo nada que esconder, porque no tomé su precioso anillo. Lo peor no eran las acusaciones o las amenazas, sino la mirada en sus ojos. Esa certeza absoluta de que yo era culpable, de que podía traicionar a mi propia hermana por envidia y resentimiento. En un pueblo pequeño, los rumores vuelan. En cuestión de días, la versión de mis padres recorrió todos los rincones de Millbrook. En la tienda de comestibles, los vecinos de siempre evitaban mirarme a los ojos. En la iglesia, la gente que me había conocido desde niña de pronto encontraba un motivo para sentarse en otros bancos. Estaba reponiendo productos en la tienda de mi tía cuando la oí llamarme. Cristina, el tono de la tía Sarah me congeló.
necesitamos hablar. En su pequeña oficina, ni siquiera me ofreció asiento. Tu madre me llamó esta mañana. Tía Sarah, por favor. Ella alzó la mano. Confié en ti cuando nadie más lo hacía, ¿y así me lo pagas? Robándole el anillo de compromiso a tu hermana. No lo hice. Saca tus cosas del casillero y devuélveme las llaves, su voz era fría. No tendré a una ladrona trabajando en mi tienda. Volver a casa se sintió como una marcha fúnebre. Tal vez mis padres verían por fin cómo eso estaba destruyendo mi vida y se darían cuenta de que jamás les haría una cosa así. Los encontré en la cocina. La tía Sarah me despidió, dije, con la voz apagada. Mamá ni siquiera levantó la vista de su taza de café. Prepara tus cosas. ¿Qué? Escuchaste a tu madre, añadió papá. Queremos que te vayas mañana por la mañana. El cuarto empezó a darme vueltas. ¿Me están echando? ¿A dónde se supone que vaya? Quizá debiste pensar en eso antes de robarle a tu hermana, dijo mamá finalmente, mirándome con más dureza que nunca. Has traído vergüenza a esta familia, Cristina. Ni siquiera puedo ver a mis amigas a la cara. Pero, soy su hija. Ninguna hija mía haría lo que tú has hecho. Su voz era tan cortante como el cristal. Tienes hasta la mañana. Subí a mi habitación aturdida, saqué mi vieja bolsa de gimnasio del armario. ¿Cómo empacas una vida en una sola bolsa? ¿Qué parte de ti decides llevarte? Primero eché algo de ropa, la suficiente para una semana o dos. Un par de zapatos. Mi laptop, envuelta en un suéter. Luego vinieron las decisiones más difíciles, los libros que habían sido mis amigos cuando no tenía a nadie, Orgullo y Prejuicio, Jane Eyre, Mujercitas, historias de mujeres que habían hallado su camino en un mundo hostil. No podía dejar de llorar. Las paredes que habían escuchado mis primeras palabras y visto mis primeros pasos ya no me daban refugio. Mi cuarto, mi lugar seguro durante toda mi vida, se convertía en otro sitio del que no era bienvenida. Mi teléfono vibraba con mensajes de antiguos amigos, no puedo creer que hicieras eso, como pudiste, no me vuelvas a contactar. Sentada en la cama, rodeada de los restos de mi vida, me di cuenta de que ya no me quedaba nada en Millbrook, cada puente se había quemado, cada puerta se había cerrado. Fuera lo que fuera a convertirme, no sería aquí. Tenía que irme, no solo de esa casa sino de ese pueblo, de esos recuerdos, de esa vida que se había convertido en una prisión de acusaciones y desconfianza. Tenía que creer que en algún lugar existía un sitio para comenzar de nuevo, donde nadie me conociera como la hermana que robó el anillo, la hija que traicionó a su familia, la chica que no daba la talla. A las 3 de la mañana, mientras repasaba mi lista de contactos vacía, me acordé de Rachel. Habíamos sido muy unidas en la universidad antes de que la vida nos separara. Mis dedos temblaban mientras marcaba su número, rezando para que siguiera siendo el mismo. ¿Chris? Respondió con voz adormilada. ¿Qué pasa? Le conté toda la historia entre sollozos. Al final, hubo un largo silencio. Tengo un cuarto extra, dijo finalmente. Estoy en Portland ahora. No es gran cosa, pero si quieres, es tuyo. Verifiqué mi cuenta bancaria, $342.17, suficiente para un boleto de autobús de ida a Oregón y quizá para comer 1 o 2 días. ¿Cuándo puedes venir? Preguntó Rachel. Mañana, susurré. Tengo que irme mañana. El viaje en autobús duró 2 días. Pasé la mayor parte del tiempo mirando por la ventana como el paisaje familiar de mi vida se desvanecía hacia territorios desconocidos. Tenía la bolsa de gimnasio en mi regazo, como si fuera un salvavidas, todo lo que poseía en un espacio reducido. Rachel me esperaba en la estación, tal como prometió. Me abrazó sin titubear y por primera vez en semanas me sentí humana. En la tienda donde trabajo están contratando, dijo mientras conducía a su apartamento. Solo es un empleo de ventas, pero es algo. Empecé al día siguiente.
El encargado me miró el título en negocios y mis ojos desesperados y me dio una tarjeta con mi nombre. Empiezas en la caja número 3. Me volqué en el trabajo como si fuera mi tabla de salvación. Cada turno, cada venta, cada minuto era uno más lejos de Millbrook y de los escombros que dejé atrás. Cuando los demás empleados se quejaban de horas extras, yo me ofrecía. Cuando protestaban por clientes difíciles, yo los atendía con una sonrisa. A los 3 meses me ascendieron a supervisora de piso, 2 meses después, a subgerente. A los 8 meses, ya dirigía mi propio departamento. Eres diferente de la mayoría de la gente que ascendemos, me dijo mi gerente de distrito durante mi revisión. ¿Tienes hambre? Tenía razón. Tenía hambre de reivindicarme, de demostrar que podía ser más de lo que mi familia creía que era. El día que firmé el contrato de arrendamiento de mi propio apartamento sentí, por fin, libertad. Era pequeño, un estudio con una cocinita, pero era mío. Nadie podía echarme, registrar mis cosas ni cuestionar mi derecho a estar ahí. Ese mismo día cambié mi número de teléfono, borré todas mis redes sociales y cualquier huella digital que me llevara de regreso a Millbrook. Siguen siendo tu familia, me dijo Rachel con cuidado en una ocasión. No, respondí mientras desempacaba cajas en mi nuevo lugar. La familia cree en ti, te apoya. Ellos dejaron de ser mi familia el día que decidieron no creerme. Por la noche, a veces me preguntaba qué habría sido de ellos. ¿Jen se habría casado ya? ¿Mamá seguiría con su jardín? ¿Papá seguiría leyendo el periódico cada mañana en la mesa de la cocina? Pero preguntarme era peligroso, porque de ahí pasaba a dudar, y dudar me llevaba a ese lugar oscuro en el que cuestionaba todo, incluso a mí misma. Así que me concentré en mi trabajo, en construir algo nuevo, en convertirme en alguien que no pudiera ser despreciado ni descartado, alguien que no necesitara la aprobación ni la fe de nadie más. Alguien capaz de sobrevivir a que la borraran de su propia historia familiar. Pese a mis mejores esfuerzos por seguir adelante, había noches en las que la curiosidad me dominaba. Entonces le pedía a Rachel que revisara las redes sociales de Jen desde su teléfono. Se casó, me dijo una noche, mostrándome fotos. Gran vestido blanco, boda en la iglesia. Tus padres se ven felices en las fotos. Asentí, fingiendo que la información no me hería como un puñal. Un año después. Está embarazada, informó Rachel, mostrándome otra foto de Jen acariciándose el vientre, con la mano de Michael sobre la suya. Se veía radiante. Pasaron los años así, yo construyendo mi nueva vida en Portland y recibiendo de vez en cuando noticias de mi antigua vida a través del teléfono de Rachel, viendo a mi familia avanzar sin mí en publicaciones cuidadosamente editadas que nunca mencionaban a la hija ausente, a la hermana perdida. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Chris, la voz de Rachel sonaba agitada, tienes que ver esto. Me envió una captura de pantalla de la última publicación de Jen. Para mi hermana Cristina, lo siento. Estaba equivocada. Si alguien sabe dónde está, ayúdenme a encontrarla. Necesito enmendar esto. Por favor, compartan esta publicación y ayúdenme a encontrar a mi hermana. Me quedé mirando las palabras hasta que se nublaron en mi visión. Probablemente sea una trampa, dije al fin. No lo creo, replicó Rachel con suavidad. Mira los comentarios. Tus padres también están ahí, rogándote que los contactes. Las manos me temblaban mientras leía sus comentarios. Mamá, por favor, vuelve a casa, cariño. Necesitamos hablar contigo. Papá, cometimos un error terrible. Por favor, danos una oportunidad. Después de 4 años de silencio, sus palabras parecían irreales, pero había algo genuino en su desesperación. Llamé al número de la casa, sin estar segura de si aún funcionaría. Mamá contestó al primer timbrazo. ¿Hola? Soy yo, dije quedamente. El sonido de su respiración entrecortada llenó la línea. ¿Cristina? Oh Dios,
Cristina. Podía oírla llorar, llamando a papá. Sus voces se atropellaban. Por favor, regresa a casa. Necesitamos verte. Hay algo que debes saber. Puedo ir el próximo fin de semana, oí que decía mi propia voz. El viaje de regreso a Millbrook fue el más largo de mi vida. Cada kilómetro me traía recuerdos que creía haber enterrado. El pueblo seguía idéntico, como si el tiempo se hubiera congelado en mi ausencia. El auto de Jen estaba en la entrada de la casa cuando llegué. Sentí mi corazón golpear con fuerza en mi pecho mientras caminaba por el camino de entrada. Todos me esperaban en la sala, mamá, papá y Jen. 4 años también los habían cambiado. Mamá tenía más canas, papá parecía más encorvado, y Jane sostenía a un niño dormido, de unos 4 años, en su regazo. Lo encontramos, dijo mamá, con la voz entrecortada. El anillo. Lo encontramos, repitió papá, avanzando un paso. La semana pasada, mientras replantábamos las rosas. Ahí estaba, enredado en las raíces. Justo donde lo golpeé al dejarlo en la banca ese día, concluyó Jen, con lágrimas corriéndole por el rostro. Se cayó y luego lo cubrimos con tierra al plantar. Ha estado ahí todo este tiempo, cada vez más hundido con las raíces. Esa revelación quebró algo en todos nosotros. De pronto, la sala se inundó con un llanto desgarrador. Mamá se desplomó en los brazos de papá, temblando. Papá, siempre tan estoico, ahora lloraba sin contención. Jane se dejó caer de rodillas, su llanto despertó a su hijo, y yo, después de 4 años conteniéndolo todo, de ser fuerte, de sobrevivir, al fin cedí. Las lágrimas brotaron con fuerza, sacando a flote el dolor y la soledad que había acumulado. Lo siento tanto, Chris, sollozó Jen entre hipidos. Fui horrible contigo, cruel, imperdonable. Dejé que mi miedo y la ira de Mako nublaran mi juicio. Preferí creer lo peor de mi propia hermana. Mamá estiró la mano para tomar la mía, pero se detuvo, insegura. Te fallamos como padres, dijo entre lágrimas. Deberíamos haber confiado en ti, haberte protegido y no lo hicimos. Por favor, suplicó Jen, dinos cómo podemos arreglar esto. Haré lo que sea, haremos lo que sea. Los miré, a esas personas que antes habían sido mi mundo entero, luego mi peor pesadilla, y ahora, ya no estaba segura de qué eran. No puedo fingir que estos 4 años no pasaron, dije, limpiándome las lágrimas. No solo me acusaron, me condenaron. Pusieron al pueblo en mi contra y me echaron sin nada más que una bolsa de gimnasio y ningún lugar a donde ir. ¿Y si? Mamá vaciló. ¿Y si vamos con alguien? Un terapeuta familiar, alguien que nos ayude a reconstruir lo que rompimos. Una vez al mes, el tiempo que sea necesario, añadió papá con la voz aún temblorosa. Miré al pequeño niño en el sofá, mi sobrino, me di cuenta de pronto. Tenía la nariz de Jen y el pelo oscuro de Mako. En 4 años de vida, nunca había conocido a su tía. No voy a volver a vivir a Millbrook, dije con firmeza. Tengo una vida en Portland, un buen trabajo, amigos que me apoyaron cuando nadie más lo hizo. Lo entendemos, dijo Jen. No merecemos que vuelvas, pero si estás dispuesta a intentarlo, aunque sea un poco. Pasaron 3 meses antes de que aceptara mi primera visita familiar en días festivos. Acción de gracias. Fui con Rachel para tener un apoyo. La cena fue incómoda, llena de conversaciones cautelosas y temas evitados, pero era un comienzo. El Dr. Martínez, nuestro terapeuta familiar, nos ayuda a enfrentar los temas difíciles, la confianza, la traición, el peso de las expectativas y el veneno de las suposiciones. A veces salimos de las sesiones enojados o heridos, con viejas heridas abiertas. Pero, poco a poco, aprendemos a escucharnos. El hijo de Jen, mi sobrino Tommy, es la parte más sencilla de todo. Un niño de 4 años no guarda rencores ni recuerda pecados familiares. Para él,
solo soy la tía Cress, la que le lleva libros de Portland y le enseña a dibujar. Su amor inocente es como un puente entre quienes éramos y quienes podemos llegar a ser. Las rosas siguen floreciendo en el jardín de mamá, incluidas las que crecieron alrededor de ese anillo durante 4 años. A veces las observo y pienso en cómo la verdad, igual que el anillo enterrado en la tierra, puede quedar sepultada bajo capas de suposiciones y acusaciones. Pero la verdad, como esas rosas, tarde o temprano encuentra la forma de salir a la superficie. Ya no soy la misma persona que se fue de Millbrook con una bolsa de gimnasio y el corazón roto. Ellos tampoco son las mismas personas que me echaron de casa. Todos aprendemos que sanar, al igual que cultivar un jardín, requiere tiempo, paciencia y cuidados constantes. Algunos días son más difíciles que otros, pero seguimos intentándolo.